Seguimos en esta revista deportiva y tal como habíamos dicho antes de la pausa, hoy tenemos a una figura legendaria de uno de los pasatiempos más llamativos de la cultura del dominicano. Señores, yo me he visto en una encrucijada seria cuando viajo al extranjero y me junto con familiares y me preguntan si les llevé un juego de dominó. Digo, pero ¿qué es esto? La gente espera eso como regalo. Y de hecho, me he convertido hasta héroe familiar cuando se lo llevo. O sea, así son las cosas con la cultura y las creencias del dominó en la República Dominicana. Y qué orgullo poder decir que tenemos un campeón mundial entre nosotros. Joaquín Martínez, querido hermano, gracias, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, Fran. Y gracias a ti por recibirme, por atenderme. Y gracias al pueblo dominicano que tanto nos sigue esta pasión del dominó. Aunque vamos a hablar de dominó, yo tengo que agradecer a Lidom, que te conocí en la promoción, cuando se hizo la promoción del Palco Lidom y del canal de Lidom Play que viene por ahí. Y allí, de hecho, tú sales en la promoción cuando se habla de campeones mundiales, sales tú y dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Empecemos por preguntarte de tu historia, mi querido Joaquín. ¿Por qué dominó? ¿Tú nunca pensaste o quisiste ser pelotero o firmar como una beca para jugar baloncesto? Lo tuyo siempre fue dominó. Explícame por qué. Bueno, realmente, como todo en la vida, a veces no sabemos dónde vamos a parar. Mi caso fue un caso que comenzó circunstancialmente, uno depende de amigos, y se fue desarrollando hasta que ya llevo 21 años de oficio principal. Entendí que se podía vivir de dominó. Aquí realmente en el país no se creía tanto en esta disciplina y le hemos dado mucho carácter a través del tiempo. Yo recuerdo que una anécdota muy interesante que marcó el antes y el después. Los mundiales inician con la Federación Internacional de Dominó FIC, que se funda en el año 2002 en Barcelona, España, que tenía su sede allí, y arranca el primer mundial en Cuba, 2003, en Santiago de Cuba. Yo no existía. El país participa y quedamos sexto lugar en ese entonces. Recuerdo una persona que fue donde el expresidente Hipólito Mejía, a quien agradezco bastante, como un padre para mí, a buscar apoyo para participar en el Mundial siguiente, 2004, en España. Y lo que caracteriza al presidente que dice, hey, pero yo le di apoyo en el 2003 y no ganaron, ¿qué fue? Espero que ganen ahora. Es cuando nace en Villa Duarte, del cual vengo de allí, de Simonico. Allí hay un flaquito que anda en un motor, busquen ese hombre. Y me mandan a buscar, cuando me hacen la entrevista, junto a un compañero, Arismendi, era para vencer los cubanos que habían ganado el año anterior. Esa es la historia real, que luego en España vencemos los cubanos. Y cuando venimos al país, recuerdo que sale una publicación, un dominicano tenta título mundial de dominó. Y ahí se comienza esa travesía, esa trayectoria. Recuerdo que fuimos incursionados en el programa Parni en ese entonces, en la gestión del ministro de Deporte, Jay Payano, y por ahí comenzó, el dominó no salía en los medios públicos. Ha sido una carrera larga, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, gracias a nuestra federación. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo son los sistemas, cómo si el dominó se juega en equipo, vienes tú como campeón, como si fuese solitario, pero antes, tú vives del dominó. Tú me estás diciendo que tú vives del dominó porque normalmente un pelotero cobra un salario mensual, un jugador de baloncesto firma un contrato. ¿Cómo se puede vivir del dominó? ¿Cómo lograste vivir de eso? Por eso es que asombra tanto aquí en la República Dominicana, porque la creencia era, y a veces ha sido, aunque ha ido desapareciendo, de que es un juego de bar y demás. Cuando uno comienza a conocer una matrícula de más de 25 países, cultura diferente, entonces la gente se va asombrando. Por ejemplo, yo debo de hacer mención, y Dios lo tenga en gloria, de un periodista que apoyó mucho mi carrera, Mario Emilio Guerrero. Y en una publicación sobre esa pregunta que se podía vivir del dominó, yo la señalaba.
y explicaba todo el porqué. Por ejemplo, un sueldo base, 10,000 pesos en ese entonces, por ahí, al año son 120,000 pesos. En 2 años, un empleado está cobrando 240,000 pesos. Y cuando una entidad como la Federación Internacional de Domino Fit te presenta escenario por el mundo, campeonatos que pagan bolsa de 20,000, 30,000 dólares y tú la ganas, eso te da un estatus que tú te sientes y dices, yo puedo poner un negocio, puedo hacer esto. En ese mismo orden, por ejemplo, yo saqué una publicación o salió una publicación en el periódico El Día. Campeón mundial se prepara físicamente. Y hacía un contenido entre paréntesis como sonrisa, un tono un poquito de burla. ¿Cómo es que jugando dominó se prepara físicamente? Ese es el carácter que yo comencé a darle, no me detuve ante casos como eso. Y yo tengo un preparador físico en el Estadio Olímpico, se llama Juan Carlos Nolasco, con experiencia en academias de grandes ligas como los Indios de Cleveland, los Rockies de Colorado y los Mets de Nueva York. Llevo 16 años con él. ¿Qué tuvo que pasar con ese preparador físico? Yo fracasar en un campeonato en Jamaica, perder en Jamaica en el año 2005. Cuando comienzo la preparación, entonces ganamos 6 mundiales seguidos en esa ocasión. Ya me lo había recomendado una doctora española. ¿Por qué? Porque el dominó, ese simple juego que se ve sencillo, en un campeonato mundial, por ejemplo, nosotros vamos ahora al 19º campeonato mundial. Pasado mañana salgo a Las Vegas, Nevada. Y en un campeonato mundial, esa preparación se necesita. Cuando usted lleva una pieza a la mesa, o sea, una ficha, y la saca, hace 2 movimientos y la lleva. Ese movimiento se hace más de 6,000 veces durante el campeonato completo. La espalda no está recta, está doblada, no se siente. Por eso es que en el medio juego, a mitad de jornada, hay muchos países que se empiezan a agotar. Y es cuando nosotros también sacamos ventaja, porque vamos con una preparación que se requiere, porque para ejecutar una mente sana, el cuerpo tiene que estar bien. ¿Y físicamente qué te exige? ¿Fortalecer la espalda, los brazos? La espalda, precisamente, la parte del cuello, porque yo soy un estilo de jugador que 3 vueltas antes de lo que va a pasar, debo de estar consciente de lo que va a pasar. Cuando veo que no le doy 3 vueltas al tablero antes, en los cálculos, comienzo a sentir que estoy flojo, que estoy pesado. O sea, la materia prima es el cerebro, entonces. Precisamente, pero... ¿Tú calculas sobre la base de lo que está en la mesa de dominó, las fichas que hay, qué tiene cada cual, qué va a jugar cada cual? Por ahí tú vas deduciendo y puedes sacarle ventaja. Precisamente, y además es un juego de mucho cálculo, es un juego de miles y miles de variantes. Por eso es que es tan difícil. Por ejemplo, los campeonatos que hemos tenido han sido en 3 modalidades que desarrolla la Federación Internacional. Modalidad individual, que es la más difícil, la hemos ganado 3 veces, que es cuando juegan 4 igualmente, pero son 4 países diferentes. Entonces, cuando a mí me tocaba con el ruso, pues entonces tú tienes que saber cómo va a guiar el ruso. Pero a la siguiente me toca con el español y así sucesivamente. Perdón, a ver si voy entendiendo bien. Y discúlpame, que yo soy sumamente ignorante en esto. Aunque frente a mi casa había una liga de dominó dentro de mi infancia que yo disfruté muchísimo, de Manuel Horacio Castillo, Papamelo, Dios me lo tenga en gloria, que era como mi abuelo. Y yo me disfruté muchísimo ver jugar al dominó y me sentaba en su mesa. Y bueno, el tema es que tú me estás diciendo que estás jugando con 3 personas diferentes en la mesa y que te va a tocar de frente cualquiera de ellos y lo van alternando. Entonces tú vas acumulando puntos por tu memoria. Precisamente, y adicional a eso va acompañado de un sistema suizo que aparte de ganar la partida, se cuenta el diferencial. Por ejemplo, yo en el 2016 no gané el 12º campeonato, o sea, otra medalla más, por 2 puntos. Quedé empatado con el ganador, un dominicano ciudadano de Estados Unidos, pero me llevaba 2 puntos de ventaja. O sea, en el empate se saca el diferencial de puntos.
Igualmente Pero te toca- la Federación Internacional tiene un reglamento que se juega con reloj. Imagínate la preparación que hay que tener. Antes se daban 10 segundos y tuvieron que subirlo a 20 porque era muy corto el tiempo para desarrollar tan rápido. Esa es una situación que impactó mucho a la cadena ESPN Deporte, que tuvo un contrato con la Federación Internacional. Y entonces cada 10 segundos había que ejecutar la acción y desarrollar. Y había un dominicano detrás de eso, lo recordamos también. Sí. Que organizó eso para la cadena. Pero en el caso de que quedaste segundo, quedaste empatado, igual te toca premio metálico. Sí, claro. Sí, siempre se Ahora que vas a desarrolla. Las Vegas, ¿cuáles son las bolsas de premio? Bueno, la bolsa anda por una repartición de los $40,000. Se reparte entre 10 lugares en cada modalidad. Ese es el estándar. A partir de 40 puede subir más la bolsa dependiendo la sede del país, cómo lo pueda desarrollar la organización. Por ejemplo, el próximo mundial del año que viene es en Aruba. Ya el gobierno dio el visto bueno, ya la Federación Internacional se ha trasladado allí. De hecho, tuvo una reunión con la vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional y nosotros vamos en un ascenso en el dominó, gracias a ese caballo de hierro, Manuel Oquendo, que preside la Federación Internacional y que está radicada ya en Orlando. Aquí se está haciendo un trabajo acercado con el señor Horacio Baquemón, presidiendo la Fededodo, que ya el país sabe que hay un conflicto de intereses, pero bueno, el presidente Horacio Baquemón. Fíjate esta medalla, para ponerte un ejemplo, por si no me preguntan. Adelante. Esta medalla para mí es una de las medallas de más orgullo, independientemente de los mundiales, igual que esta. ¿Por qué? Porque recuerdo, como base de los esfuerzos, yo le decía a un compañero de juego de dominó, mira, algún día tú verás el dominó en el olimpismo. No, eso es mentira. Bueno, y como un soñador al fin, la Federación Internacional, la FI, logró incluir el dominó como deporte invitado en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta 2017, que obtuvimos oro. Esos son los Juegos Bolivarianos. Luego al año siguiente, 2018, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, y tuvimos oro. Pero no es solo el oro, es saber que hemos estado llegando a la meta en el ciclo olímpico y ahora en el 2026 los Juegos Centroamericanos y del Caribe son aquí. Ya la organización nos hizo una exigencia de algunos documentos que tenemos, o sea, que tiene la Federación Internacional, para con Dios mediante llevar el dominó al medallero oficialmente. Eso va a ser un impacto. ¿Como deporte invitado? No, ya como deporte oficial en el medallero, llenando los requisitos que se le exigió a la Federación Internacional. O sea, esos son pasos agigantados que si no lo terminamos nosotros, que es la intención de la Federación Internacional y la intención de la Fededodo aquí por Horacio Baquemón y su equipo, de que dejarlo a las nuevas generaciones. Por eso era importante hablar de eso, porque eso no debe de ser, Fran, alegremente, decir, estamos en el olimpismo, como hemos visto en entrevistas, alegremente, y no debe de ser así, es con datos específicos. Los Juegos Bolivarianos en el año 2022, el año pasado, fueron en Valledupar, Colombia. Correcto. Yo no pude asistir, pero el dominó estuvo allí. Correcto. O sea, tenemos un esquema claro. Nosotros desarrollamos el campeonato mundial en Punta Cana. Tuvimos 18 países. Yo fui, de hecho, el presidente del comité organizador. Fue dedicado allí al expresidente Hipólito Mejía. Y entonces nosotros a veces es doloso, vemos nuestra disciplina afectada porque tenemos debilidades. En estos momentos se está jugando un torneo en Colombia donde, entre comillas, dicen que es campeonato mundial. Eso adolece, eso maltrata la disciplina. Porque fíjate esto, a mí me llamó hace 2 semanas una leyenda del fútbol colombiano, el Nene Mackenzie, porque le piden ayuda para ese torneo diciéndole que era un mundial. No bastó tanto
con que cuando me presentan como 11 veces campeón mundial, él me dice, a ver una cosa, ya no tiene más nada que decirme. Si tú eres 11 veces campeón mundial, ¿cómo es que aquí están llamando a un cuarto mundial? Estos números como que no encajan. Y desde ahí ya tuvo el resultado. Entonces, yo no quiero entrar en esos detalles, yo quiero hablar de ti, tú sí. te has metido en el tema, pero ya que estamos hablando de eso, tengo que obviamente interactuar. No pasa como en el boxeo, no es que son diferentes campeonatos mundiales, la Organización Mundial de Boxeo tiene una, el Consejo Mundial de Boxeo tiene otro, o sea, no es que pasa lo mismo, no podemos verlo como que son organizaciones completamente diferentes. Únicamente en el boxeo, esa es la única referencia cuando se habla de eso. Por ejemplo, la Federación Internacional está inscrita en Sport Accord. Si tú miras, por ejemplo, este documento, bueno, de hecho, mira la promoción del 19º sí. Campeonato Mundial de Dominó. Ese es el de Las Vegas, al sí. que tú vas en un par de días. Ahora, mira aquí donde el presidente de la ODEBO, el señor Baltasar Medina, se dirige a la Federación Internacional para la aceptación de lo que es los Juegos Bolivarianos como tal. Esta es la inscripción de la Federación Internacional en la GAF Sport Accord. Aquí está inscrita en esta institución, la FIFA. Aquí nada más se acepta una sola institución, o sea, es la madre de las federaciones internacionales. Ese es el punto. Yo te agradezco, nosotros no queremos... Te agradezco muchísimo, Joaquín, que tú me traigas el tema, aunque no era mi intención. De verdad yo no quería hablar de esto, yo quería hablar de ti. Por ejemplo, y me interesa, Horacio Baquemón, que es mi amigo hace muchísimos años, que además de ser cronista deportivo, tenemos otras coincidencias, como que nuestros hijos mayores nacieron prácticamente el mismo día, en el mismo sitio. Sí. Sí, Horacio y yo tenemos esas coincidencias. Me contó de las vicisitudes que se pasaron para enviarte al primer mundial. Hazme un poquitito de esa historia en estos minutitos que nos quedan, porque la verdad es que yo me lo gocé, pero era un asunto como destinado que fueras tú y trajeras esa Copa Mundial. Bueno, así mismo es. Y te puedo decir más. Cuando yo llego a Barcelona, sí que es. Pero vete más atrás, ¿cómo te montas en el avión? ¿Qué pasó ahí? ¿Era cierto que no había cupo, que fue de un día para otro? ¿Cómo fue eso? No había cupo. Horacio tuvo que trasladarse a Iberia de una manera urgente porque teníamos que volar ese día, ya que el campeonato era, ese día era 16 de agosto, de mayo, domingo, y el martes comenzaba el campeonato. Sí o sí teníamos que estar en Barcelona, en Sitges, Barcelona. Llegamos allí, nuevo, y gracias a Dios pudimos lograrlo, pero algo curioso que los cubanos nos habían vencido en una primera oportunidad y yo salí llorando. Creía que habíamos perdido porque veo toda la prensa encima de los cubanos, pero resulta que es que los cubanos habían sido campeones del año anterior y toda la prensa encima de ellos. Aparece un compañero y me dice, no hemos perdido. Y entonces me reactivo, me animo y ahí nos da la oportunidad, yo diría que Dios haciendo su obra, ¿no? Bendito. Y entonces vencemos los cubanos, nos coronamos campeón. Comencé a ver esa industria del dominó inmensa porque tuve la oportunidad de que allí filmé a spot publicitario con la empresa de motocicletas Harley Davidson, con la empresa de telefonía Movistar, y encuentro esa industria que de hecho falté al Mundial 2005 en México y falté al Mundial 2006 en Venezuela porque la demanda era enorme en Europa cuando me encuentro con esta industria tan grande. Y vine aquí en el 2007 a jugar el Mundial en Bávaro, Punta Cana, que es cuando tenemos la segunda medalla mundial, porque ya empresarios españoles me dijeron, hey, caballo, un campeón mundial ya viejo, usted necesita revalidar su título. Y entonces dije, entiendo que sí, y vengo y participo, y obtenemos la segunda medalla. Y de ahí se fueron dando cosas. No sabía que tenía también una condición, me la descubrió un empresario, de impartir clases. Hemos impartido clases a 11 países. ¿Escribiste un libro? Sí, no, un DVD. Un DVD que se grabó en Estados Unidos, lo filmé con un productor que trabajó con Univision, se llama Jorge Frigul.
¿Dónde la gente puede conseguirlo? En Amazon, se vende por Estados Unidos. Yo firmé un contrato con ellos y eso lo manejan ellos. Pero le mandé la foto de la portada a nuestro productor, ojalá podamos ponerlo, donde te ves tú con las fichas de dominos así. Sí, eso fue muy... Tenemos que ir terminando. Joaquín, ¿cuál es la clave? ¿Qué te hace a ti tan especial que llevas 11 títulos mundiales? Bueno, son tantas las claves. Creo mucho en la dedicación. Creo mucho en la disciplina porque he utilizado esos mecanismos. Por ejemplo, nosotros viajamos junto a delegaciones. Esta es la primera vez en 20 años que República Dominicana lleva más atletas a un campeonato mundial. Vamos a participar en la modalidad de equipo. El compañero mío, que Joaquín Martínez, lo ve o con un vasito de cerveza o trasnochado, tenga la seguridad que no vuelve más. Nosotros tenemos un plan de acción que tiene que ser disciplinado, irnos a una hora a dormir, porque vamos a la conquista de la medalla mundial, traerla al país. Nos sentimos altamente orgullosos porque ya está el dominó estabilizado en la República Dominicana, ya se cree en él, ya se sabe que anda por el mundo. El año 2010, mira el decreto donde fue proclamado deporte bajo una serie de hombres en el 646-10. Habrá que estamos viendo precisamente imágenes de lo que hizo ESPN que tú mencionabas. Y me sorprende que no tienen... Wow. Me sorprende que no tienen ustedes ahí la tabla en el medio, le ponen una tabla para que no se vean, no sacan señas. Muy buena pregunta. ¿Qué pasó con eso? ¿La quitaron ya? Muy buena pregunta, que eso es importante, ese punto ahí. Esa mesa tiene 8 cámaras de repetición y de grabación por debajo, por encima. ESPN no quería eso porque manda mala señal, pero si te fijas, tenemos jueces al lado. Tenemos jueces al lado que cualquier contratiempo nos penalizan con tarjeta amarilla, roja y negra. Además, el tiempo que nos dan, los 10, 20 segundos para jugar, no hay espacio para pensar muchas cosas que y no hacerse señas y de hacerse cosas que mira, esa es la en mala el aire impresión. el decreto del presidente Fernández decretando el dominó como deporte nacional. O sea que eso responde a mi pregunta con la que inicié. ¿Es el dominó un deporte? Ahí está, vía decreto. Ya no podré decir más que no es un deporte el dominó. Joaquín, gracias. Contigo se puede hablar las 2 horas del programa y faltaría tiempo, pero definitivamente tenemos que mantener el ritmo del programa y agradecerte, que te vaya bien y tráeme esa medalla. Que con la medalla te volvemos a entrevistar por aquí para hablar de cómo te fue en Las Vegas, ¿te parece? Bueno, me encantan los retos, los desafíos. Me pone más presión, por una presión que me gusta asumirla. Vamos a la conquista número 12, hacemos ese compromiso, ¿no? Si no la gano, si no vine por aquí es porque no la gané. No, porque te voy a informar de una vez y además que contes que las medallas son para todo el país, no solo para Joaquín Martínez y por demás. Gracias, Fran Camilo, siempre fue un deseo de ser entrevistado por ti, un admirador tuyo. Gracias, la gloria sea de Dios. Y aquí estamos pues ya con una meta más cumplida. Joaquín, tú eres el número 1 del país, evidentemente. ¿Y quién es el número 2? Déjalo ahí. Señores, Joaquín Martínez estuvo con nosotros hoy. ¡Seguimos! ¿Verdad?